Riesgo soberano y riesgo financiero. Riesgo soberano es el riesgo de que un país no pueda pagar su deuda. Depende de su capacidad fiscal, nivel de deuda y credibilidad ante los mercados. Riesgo financiero es el riesgo de que una entidad financiera no cumpla sus obligaciones. Depende de la calidad de sus activos, su liquidez y su exposición a la deuda pública. Relación entre ambos. Si el Estado rescata bancos, aumenta su deuda, es decir, más riesgo soberano. Si el Estado está en crisis, los bancos que tienen bonos públicos sufren, es decir, más riesgo financiero. Dinámica de la deuda pública. La deuda pública evoluciona según tres factores. Superávit primario, que es el saldo fiscal antes de pagar intereses. Si es positivo, reduce la deuda. Y depende del crecimiento económico. Crecimiento real bajo induce a menos impuestos y más gasto social. Crecimiento nominal bajo induce a menor recaudación por bases impositivas nominales. Diferencia entre el tipo de interés y el crecimiento nominal. Si la tasa de interés de la deuda es mayor al PIB nominal, la deuda tiende a crecer. Si el PIB nominal es mayor a la tasa de interés de la deuda, se estabiliza más fácilmente. Stock Flow Adjustment. Son factores extraordinarios que afectan la deuda sin pasar por el déficit. Ejemplos: rescates bancarios y privatizaciones. Como conclusión, si el superávit primario no compensa el exceso de intereses sobre el crecimiento, la deuda sigue creciendo. Si los intereses superan el crecimiento, la deuda se acelera. Si el superávit primario es el freno fiscal, el gap primario es el esfuerzo pendiente para estabilizar. Ok, en esta presentación voy a explicar cómo una crisis financiera puede afectar a la economía real y al gobierno. Y después mostraré tres casos concretos en los que podemos ver en países como Islandia, Irlanda y Suiza, un problema de una crisis del sector financiero puede influir en toda la economía real, que es el conjunto de un país, y cómo esas interacciones modifican cómo queda el país ante la economía del resto del mundo. Lo primero y lo más importante que tenemos que entender es que el riesgo financiero y el riesgo soberano están conectados. Los problemas en los bancos pueden afectar algo al gobierno y los problemas del gobierno también pueden afectar al sistema financiero. Cuando ocurre eso, una crisis financiera fuerte, la economía se desacelera y disminuyen los ingresos públicos. Aumentan los gastos del Estado por distintas situaciones que ellos manejan para seguir acelerando la economía. Un ejemplo claro es la crisis del 2007, que provocó una desaceleración mundial donde los gobiernos tuvieron que rescatar a los bancos para evitar un credit crunch, es decir, que se frenara el crédito y se hundiera más la economía. Pero estos rescates se financiaron con deuda pública y esto es algo que se hace comúnmente. Esto aumentaba el riesgo del propio gobierno. ¿A qué queremos decir con que aumentaba el riesgo? El gobierno a la hora de pedir un préstamo o aumentar su deuda, lo hace mediante un sistema de evaluación donde son como evaluados los países qué tanto riesgo implica el asignarles este préstamo, por decirlo de algún modo. Y si el país es de alto riesgo, obviamente le van a cobrar más intereses para solventar ese déficit que tiene o esa propensión que tiene a que tenga mayor riesgo el país. Entonces, si el país utiliza la deuda, eh, aparte de que para poder rescatar a estos bancos requiere este capital, el país está enfrentando una crisis, lo cual complica más y puede hacer que esta transacción se complique más y genere que eh, la economía se desacelere y no tenga ese flujo de capitales que tendría normalmente. Y pues al ser una crisis de deuda, eh, pues si no hay quien pague, el riesgo aumenta exponencialmente. Todo esto puede generar un bucle de deterioro y los problemas que podemos ver es que obligan al gobierno a endeudarse más y ambos se refuerzan en un círculo negativo que puede llevar a una crisis aún más profunda. Ahora, vamos a ver los casos concretos que tenemos. Y el primero es el de Islandia, es el más extremo, donde el sector financiero y el
o el del gobierno puede ser muy diferente dependiendo del país. Y lo podemos ver específicamente porque la expansión de sus bancos fue de forma muy acelerada, llegaron a tener activos equivalentes al 1.200 del PIB del país. Esto siendo que operaban en países sin suficiente supervisión. Esta poca supervisión no dio pie a que se previera que iba a existir esta complicación de el sistema financiero, y cuando colapsaron los bancos, la economía islandesa era muy pequeña para poder rescatarlos. El músculo que tenían económico no les dio para solventar esta crisis, y esto fue que fuera incontrolable para el país. El segundo caso que tenemos es Irlanda. Aquí también tuvo un gran crecimiento del sistema financiero, llegando al 650% de su PIB, siendo la proporción de su sistema bancario. Esto no es tan raro porque en países como Inglaterra o Francia tenemos ese tamaño del sistema financiero en comparación al PIB y no hay un problema real. El problema es que tuvieron un boom inmobiliario enfocado en oficinas, hoteles, centros comerciales, y ese tipo de proyectos son muy sensibles a crisis económicas, porque son los primeros que se descartan a la hora de hacer recortes dentro de la economía. Y no me refiero del gobierno, sino más bien a los consumidores. Dejan de consumir estos productos priorizando a cosas que son de mayor importancia para ellos. Entonces, cuando el sistema financiero colapsó, eh, se tuvieron que rescatar los bancos, lo que incrementó significativamente su deuda pública. Y pues de algún modo pudieron solventarla de mejor manera. Por último, es el caso suizo. Y el sistema bancario, aunque el suizo es grande, es estable y es un centro financiero global al que acuden, bueno, de muchos países, y sus finanzas públicas estaban sanas antes de la crisis. Esto permitió prevenir e intervenir a tiempo para evitar la espiral negativa del círculo vicioso a la hora de pues, enfrentar esta crisis económica, como la que tuvieron Irlanda e Islandia. Entonces podemos ver que los peores impactos se observan en economías pequeñas que no tienen el suficiente músculo o capital para poder hacer frente a este tipo de crisis. O sea, sus bancos en comparación al músculo que tiene el país como Estado-gobierno no son proporcionales y no tienen forma de hacer frente a estos problemas a los que se enfrenta cualquier país en este comportamiento común donde existen esos shocks o esas crisis. Entonces, si tienes finanzas públicas sólidas como en Suiza, puedes enfrentar de mejor manera esa crisis financiera, aparte de que si tienes eh, cierto control, una cierta percepción mediante control del Estado sobre cómo están asignándose créditos, si tu economía está basada en ciertos sectores y van a tener un colapso, bueno, pues puedes hacer frente y no esperar a que la crisis la tengas enfrente, como fue el caso de Suiza, que supo manejar de mejor manera esta crisis. Bueno, yo les voy a hablar sobre el riesgo soberano y el peso relativo que tiene los bancos centrales de cada país determinado en Europa, y prácticamente es el riesgo que enfrentan los bancos cuando prestan dinero o compran alguna deuda del sector público, ya sea de su mismo país o directamente títulos de deuda de otro país determinado para obtener ganancias. Esto puede ser comprados del sector público, incluyendo gobiernos, hospitales, agencias o ayuntamientos. Es muy importante porque el sector público es muy grande y casi todos los bancos están expuestos a algún problema fiscal. De este lado de la lámina, más bien de este lado del texto, habla que cómo los bancos centrales de un país se exponen a un problema fiscal, y ya ha llegado a ser un problema discutido en los últimos años, ya que está marcada por la interacción entre la crisis soberana y una crisis financiera, pues prácticamente porque tiene una incertidumbre de un país que compra la deuda o el título de deuda de otro país. Y bueno, esto pues prácticamente lo explica en esta tabla.
está en niveles porcentuales, en donde el lado de las columnas son los países que compraron la deuda y el lado de las filas son los países que tienen dicha deuda. Como lo comentaba, está en niveles porcentuales. Esto quiere decir que por cada 1.000 millones de activos de deuda, el 1.66, por ejemplo, de que Bélgica que le compró la deuda a Alemania, pues vendría siendo 16 millones de activos de deuda. Y lo que podemos notar en el área en el área sombreada es precisamente que los mismos bancos compran la deuda de su país, y esto tiene un porqué, ya que prácticamente conocen a sus clientes, que vendría siendo el gobierno o alguna institución financiera local. El autor habla mucho sobre el caso de Grecia, que tiene su deuda de 14.43%, y habla de que si llegaba a Grecia a tener un problema fiscal, pues prácticamente ellos mismos absorben su deuda. Este problema pues fue prácticamente del 2007, la crisis del 2007 y la crisis del 2011. Y bueno, como conclusiones generales, pues básicamente la crisis iniciada en 2017 mostró que el riesgo soberano y el financiero están profundamente interconectados con un sistema bancario, y pues esto debilita a la estabilidad del Estado. Esta es mi parte de la exposición. Muchas gracias.